Ya lo adelantábamos, Pablo, Sí, claro. porque ha sido un día de muchísimo calor, pero también con muchísimas complicaciones en materia de electricidad. Hay muchas personas que han querido abrir sus comercios, no han podido porque los cortes de luz arrancaron pasadas las 6 de la mañana y afectaron muchísimo a todas las personas, porque imagínate con este calor, sin poder usar un aire acondicionado, un ventilador, quienes sufren ciertas patologías, quienes tienen que subir, bajar de un edificio. El panorama fue realmente increíble. Y a las 13, el Sí. segundo corte, que complicó Claro. aún más la situación, porque lo de la mañana, Sí. en la primera hora y media, más o menos estaba Sí, claro. medianamente resuelto, podemos decir. Sí, volvió rápido además. Claro, volvió rápido, pero a las 13 volvió un apagón que fue más fuerte Sí, claro. que el de la mañana, mucho más fuerte, y Sí. afectó a más usuarios. Y estamos con Alfredo Simón, que nos va a contar cuál es la situación en la ciudad de Buenos Aires en este momento. Alfredo, ¿nos escuchás? Sí, claro. Si les parece, podemos hacer una breve reseña de lo que fue el microcentro al mediodía, porque esto era realmente un caos, con la avenida 9 de Julio sin semáforos y todas las cortadas tampoco funcionaban. Por lo tanto, era un caos el tránsito, con muchísimo calor. En el medio de esa situación, en esta esquina, Carlos Pellegrini y Perón, había 4 empleados trabajando en este obrador. Estaban reparando un cable de alta tensión. Yo vivo cerca de esta zona, por lo tanto les puedo contar que en la previa hubo varios cortes al mediodía. Cortaba y volvía la luz. A los 5 minutos cortaba y volvía la luz. En esa ida y vuelta de corte de luz, bueno, al parecer otro cable generó una explosión y ahí generó realmente un caos porque 2 de los empleados resultaron heridos, uno más que otro porque lo alcanzó las llamas. Ese trabajador está actualmente internado en el hospital Argerich. El otro tuvo una crisis nerviosa y fue atendido por el personal del SAME. Hasta este lugar llegaron en ese momento los bomberos. Nosotros registramos esas imágenes, pero también hablamos con algunos de los vecinos que presenciaron el momento del estallido y esto contaron. Estábamos acá charlando con un compañero y de pronto se escuchó una explosión, ¿no? Con un poco de ruido eléctrico, y vimos en el momento para la esquina, bueno, había una llamarada como de más de 3-4 metros de altura. Cesó enseguida, volvió a explotar y fueron como 3 veces, y a partir de ahí, bueno, ahí se organizó que había un muchacho que se había prendido fuego en la esquina también, medio cuerpo, se lo llevó la ambulancia, pero aparentemente fue un desperfecto técnico de electricidad o algo así. Por lo que vimos cuando nos acercamos a la esquina a ver, sí, tenía toda la parte frontal del cuerpo y la cara toda prendida a fuego, estaba negro. No, era una persona, un muchacho indigente que justo paraba por la esquina también. Sí. Un ratito antes los chicos habían salido del pozo que estaban trabajando ahí, salieron a comer y estaban comiendo ahí a menos de 2 metros de distancia. ¿Sentiste el fogonazo, el ruido? Sí, lo sentimos y lo vimos, sí. Y fue bastante impresionante, había gente caminando cerca. Fueron 4. Gente lastimada llevaron, sí, el SAME llamado. ¿Eran operarios o gente que pasaba? Me pareció que era gente ocasional, no estaba vestida de operario. ¿A qué hora pasó más o menos? Hace media hora. Una hora y media, sí, no sé. ¿Y ustedes sin luz están desde hace bastante? Sí, las 12 del mediodía. Sí. Los semáforos se corrigieron, pero las luces en las viviendas no. Algunas fases volvieron y otras no. O sea, tenemos las 3 fases en la cuadra y alguna que volvió y la otra no, evidentemente. Claro, y Bueno. Alfredo, destacar el testimonio de este vecino que contaba que los operarios habían salido a comer justamente. Si no, en este momento estábamos hablando de una tragedia aún peor, porque ellos estaban trabajando dentro de ese pozo, ese hueco en la vereda donde se produjo la explosión. Flor, la versión que dieron desde la empresa es diferente a la que contó el vecino, porque dicen que el estallido se produce cuando uno de ellos trabaja con una pala en uno de los cables. Ahí es donde se genera el estallido. Tené en cuenta que había una primera versión de la posibilidad de un escape de gas. Bueno, acá está el camión de Metrogas estacionado a metros del obrador. Me cuentan que
que están esperando que Edesur termine de hacer todas las revisiones que correspondan para recién ahí el personal de Metrogas poder ingresar en el obrador y chequear si hay o no escape de gas. Lo que sí me dicen es que no hay olor a pérdida de gas, por lo tanto, lo que seguramente ocurrió es que trabajando en uno de los cables de alta tensión se haya producido el estallido en otro de esos cables y eso generó justamente la explosión y las quemaduras en uno de los empleados. Alfredo, es decir, en este obrador una parte ya fue terminado el trabajo por parte de los operarios y la otra está en stand-by a la espera de que llegue personal adecuado para constatar si hay una pérdida de gas. ¿Esto es así? Metrogas, o mejor dicho, los empleados de Metrogas que trabajan en este lugar me cuentan extraoficialmente que para que ellos empiecen a trabajar, primero Edesur les tiene que dar el ok porque tienen que cortar la luz para trabajar con el gas. No pueden trabajar con las luces encendidas o con la electricidad en funcionamiento. Por lo tanto, lo que está esperando Metrogas justamente es que Edesur haga ese corte para que los trabajadores de Metrogas puedan ingresar al lugar y chequear que no haya ninguna pérdida. Bueno, Alfredo, allí el trabajo es intenso, es una buena noticia porque lentamente el suministro está llegando a miles de usuarios, pero lo concreto es que aún hay una zona complicada a la espera del regreso de la electricidad. Por ejemplo, ¿dónde está Alfredo? Bueno, hoy Alfredo está en un lugar clave. En una cuadra había vuelto la luz, bueno, en la cuadra de enfrente no, y la decisión que tomaron más o menos en común, no todos los comerciantes, fue bajar las persianas porque decían, mira, yo tengo heladera, en esta condición no se puede trabajar, yo tengo empleados acá adentro, en estas condiciones no podemos estar acá con esta temperatura sin un ventilador, la gente, bueno, se descompone, entonces tomaron cerca de las 15 horas la decisión de bajar la persiana por lo menos por hoy, con, digamos, el pesar de haber perdido un día entero de trabajo, con lo que eso significa económicamente, por supuesto. Por supuesto, y qué buen aporte hacía recién Alfredo, ¿no? Que extraoficialmente le comentan a Alfredo, allegados de la empresa Metrogas, que para que ellos ingresen y poder chequear si hay una pérdida de gas, primero, Edesur debe cortar nuevamente la electricidad por precaución. Es decir, que esa zona de la ciudad de Buenos Aires, en algún momento del día, de esta jornada de la tarde o noche, va a volver a sufrir un nuevo corte de electricidad. Pero es por precaución, para constatar si hay o no una pérdida de gas. ¿Es así, Alfredo? Así es, como ustedes lo están contando. El calor sigue siendo intenso, yo no sé qué temperatura hace, pero les aseguro que es duro estar acá en la calle. Nosotros llegamos bastante temprano, al mediodía. Ustedes imagínense lo que fue este mediodía con la 9 de julio y todos los semáforos cortados. Realmente era un caos de tránsito. Si alguien vio la serie Día Cero, la última de Robert De Niro, les aseguro que había una imagen muy parecida a lo que se ve en esa serie. Y pero otra Alfredo, cosa más que les quiero contar. Además había, digamos, por la zona que me tocó transitar a mí, cuando estaba llegando aquí al canal, había muy pocos efectivos de la ciudad de Buenos Aires coordinando todo este tema del tránsito, porque cuando uno ingresaba a la ciudad, por ejemplo, zona de Retiro, no había semáforos y tampoco había ningún efectivo de la ciudad de Buenos Aires controlando allí que no suceda un accidente, pasaba el que pasaba. Sí, es así, es que me pasó, como te pasó a vos en Retiro, me pasó a mí en el centro. Yo tenía que ir para el canal desde acá y realmente cruzar Córdoba y Santa Fe, no se imaginan lo que fue. Hay un comunicado de la empresa que se encarga de, como ven, dice ESIME. La empresa ESIME es... lo leo, Empresa de Servicios y Mantenimiento Eléctrico. Es la encargada de resolver las emergencias de Edesur. Y ese comunicado dice, la explosión se produjo al normalizar la falta del suministro en Cava, es decir, cuando no había luz en la ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores abrieron una zanja y estaban reparando un cable cuando otro explotó. Ese es el comunicado oficial.
Muy bien, bueno, vamos a regresar Sí, en instantes claro, para por ver supuesto, cómo sigue la situación allí, la preocupación de los comerciantes y quienes tienen que trabajar en la zona para saber cómo se va a iniciar el día de mañana, ¿no? claro, Porque el día de por hoy supuesto. ya está perdido, pero hay que ver cómo se reanudan las actividades mañana. Bueno, en minutos volvemos con Alfredo Simón. A ver, rápidamente le proponemos compartir con estas imágenes lo que ha sucedido en este día realmente agotador por las altas temperaturas y por la falta de luz. Bueno, diversos barrios de la ciudad de Buenos Aires, también el sur del conurbano bonaerense sufrieron un gran apagón cerca de las 6 de la mañana. Si bien se restableció unos 20 minutos después, como le contábamos con Florencia, alrededor de las 13 horas, un nuevo apagón masivo afectó a miles de usuarios. Y bueno, el pico de los afectados en el momento donde el corte fue masivo fue de 660.000. Y atención, porque hasta la Casa Rosada estuvo sin electricidad. Cerca de las 15 comenzó el proceso de normalización del servicio y, de acuerdo al último dato que da Edesur, 196.000 usuarios todavía continúan sin luz. Es decir, que el servicio ya se restableció para el 70% de los hogares que se vieron afectados, pero todavía hay un 30% que sigue sin luz. Hay que destacar que también continúan los inconvenientes en el tránsito, como recién decía Alfredo Simón, ya que muchos semáforos dejaron de funcionar. El gobierno porteño desplegó un operativo para ordenar en algunas zonas el tránsito y los subtes en estos momentos circulan casi con normalidad. A media mañana e inclusive llegando al mediodía prácticamente no circulaba ninguna línea de subte. Eso fue otra complicación, Sí, el claro. tema del transporte público, porque no circulaban las subtes, los Exacto. subtes, y también hubo problemas con la línea Roca, San Martín y Sarmiento, que están circulando en este momento, pero con demoras y también con algunas cancelaciones. Y el apagón de Edesur también alcanzó la empresa Edelap, que es la distribuidora de energía de La Plata. Esto complicó aún más la situación, porque en toda la zona sur también se registraron fuertes cortes. Bueno, ¿dónde se registraron los cortes más importantes en la ciudad de Buenos Aires? En estos barrios. Atención, Valvanera, Barracas, Boedo, Caballito, La Boca, Montserrat, Parque Patricios, Recoleta, Retiro y San Nicolás son algunos de los barrios de la capital federal que comenzaron, sobre todo a partir de las 13, a tener serios problemas por el corte de energía. En algunos casos, la luz volvió. En otros están esperando que se restablezca el servicio. Y decíamos también, zona sur, Avellaneda, Verazategui, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes, también barrios muy complicados donde todavía en muchos lugares no se restableció el servicio. Pero también el Congreso de la Nación sufre estas consecuencias y en el Palacio Legislativo hay cortes todavía intermitentes. No funcionan los teléfonos, no funciona internet y los empleados fueron enviados a sus casas, por supuesto, porque es imposible trabajar de esta manera. En el Palacio de Tribunales, en la sede de la Corte Suprema de Justicia y en la Casa Rosada también estuvieron sin luz y con estos mismos problemas. Bueno, el motivo del corte eléctrico, según informó la empresa Edesur, fue una falla en 2 líneas de alta tensión, lo que afectó a varias subestaciones de la compañía.